Muy bien. A compartir la pantalla. Justo. Bien, ahora sí empezamos. Seguimos ahora a otra doctrina. Vimos la justicia, la clase anterior terminó con la doctrina que hablaba de la justicia de Dios. Ahora vamos a la bondad de Dios. Ah, vamos a Marcos, disculpe, Marcos 10, 18, que dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Bien, solo Dios es completamente bueno en su naturaleza y acciones. Su bondad incluye todos los atributos morales positivos tales como gracia, paciencia y bondad. Entonces, es muy interesante cuando nosotros vemos qué es la bondad de Dios. Esto se manifiesta, es un atributo que nosotros llamamos un atributo moral de Dios, uh, que se manifiesta en forma de gracia, paciencia y la misma bondad. Como ilustración, cuando el hombre joven rico llamó a Jesús maestro bueno, Jesús le recordó que solo Dios era a quien apropiadamente se le podía llamar bueno. Y es justamente el texto que acabamos de leer de Marcos 10, 18. Lo único bueno que existe en el mundo alrededor de nosotros realmente refleja o expresa la bondad de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 10, encontramos, observe, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas le llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Es muy interesante esto. Durante toda la creación, cuando se terminaba una etapa, ahí encontramos esto. Y vio Dios que era bueno, aquello que él había hecho. Vamos a la gracia. Este es un punto que es bastante, para mí, importante. La gracia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Uh, es muy interesante esto que vemos de la gracia, y me gusta mucho hablar sobre la gracia. Repito el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a intentar explicar esto de la gracia. La gracia de Dios es la expresión de su bondad hacia aquel que no se lo merece. Nosotros también decimos que la gracia es un favor inmerecido. Gracia significa un favor inmerecido. Ahí está. Esta gracia es la base de nuestra salvación. Es una cosa muy interesante que a veces la iglesia, los creyentes, ellos tienen problemas, tienen dificultades en entender la salvación. Porque a lo mejor por su pasado religioso, ellos piensan que tienen que hacer cosas para alcanzar la salvación. Mientras que la Biblia me dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es obra mía, pues es un don de Dios. Estoy parafraseando el versículo 8 del capítulo 2. Entonces aquí en el capítulo 1, versículo 7, es muy interesante en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De nuevo, si fuéramos o si pudiéramos parafrasear este versículo, ¿qué diríamos? En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su favor inmerecido,
o de ese favor que ningún hombre lo merece. Ahí está un, un poco de la definición de lo que es gracia. Y de nuevo Efesios 2.8, ahí está el versículo que acabamos, ya hemos leído, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y después el apóstol Pablo agrega, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la gente queda como que atada como yo, un pecador, soy perdonado, como yo, un pecador, puedo ser salvo. ¿Y qué hago para ser salvo? Hay gente que a menudo está buscando cómo salvarse, cuando la Biblia es muy clara. El Señor ya nos redimió, nos rescató. Aquí volviendo a Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, por su sacrificio efectuado en la cruz. Y después sigue diciendo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, como una ilustración de la gracia, es un resumen en el texto. En nuestro texto tenemos la cosa más desglosada como ilustración. En la salvación, los hombres que se merecen el infierno obtienen el cielo. Esto no puede ser explicado aparte de la gracia de Dios, porque como un pecador alcanza la eternidad, no hay una explicación. Entonces es a través de la gracia. Cada conversión en la Escritura es un ejemplo de la gracia de Dios. Cuando Pablo o Saulo encontró al Señor en camino a Damasco, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Conocemos la historia, era un perseguidor de la iglesia. Aún así, Dios lo hizo al uno de los predicadores principales de la iglesia. Y Pablo, él mismo afirma que fue por la gracia, no fue por sus méritos, no fue por nada. Pablo no tuvo que hacer absolutamente nada para ser un apóstol, ser el apóstol a los gentiles, ser el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué esto? Por la gracia de Dios. Pablo no lo merecía. Era un perseguidor, dice allí en el libro de Hechos, cuando murió Esteban, Pablo consentía, o Saulo consentía en la muerte de Esteban, ¿cierto? Pero asimismo, el Señor, por su gracia, lo alcanzó. Aplicación. Necesitamos recordar que nosotros somos salvos, se nos ha dado el Espíritu Santo y permitidos a servir a Dios por su gracia. Entonces, somos salvos. Esta misma gracia nos proporciona el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, y también nos es permitido servir al Señor. Todo eso por su gracia. Yo tengo muchas cosas sobre la gracia. Yo pasé un buen tiempo hoy día leyendo sobre la gracia, un estudio enorme, más de 120 páginas, que habla de la importancia de la gracia. Es una doctrina que es poquísima hablada en la iglesia. Se dan como que pinceladas en la doctrina de la gracia. Pero la gente no conoce la gracia. La gente no lee la palabra, la gente no estudia la palabra. Entonces, hay que conocer esta doctrina. ¿Ya? Ahora vamos a ir a los atributos comparativos de Dios. Vamos a empezar a estudiar a estos atributos comparativos de Dios.
El Salmo 139 nos habla de la omnisciencia, nos habla de la omnipotencia, nos hablan de la omnipresencia de Dios. Entonces vamos a ver. Los atributos comparativos de Dios contrastan con las habilidades humanas y la naturaleza divina. Todos tienen algún conocimiento, pero solo Dios tiene todo el conocimiento, que nosotros llamamos omnisciencia. Todos tienen presencia, pero solo Dios tiene presencia todo el tiempo, donde quiera. A esto llamamos omnipresencia. Todos tenemos alguna forma o poder, pero solo Dios tiene poder ilimitado, que a estos llamamos omnipotencia. El Salmo 139 nos da el fundamento para comprender los atributos comparativos. Es muy interesante este salmo. La omnisciencia de Dios, como se ve en los versículos 1 a 6, la omnipresencia de Dios, como se ve en los versículos 7 a 11, la omnipotencia de Dios, como se ve en los versículos 12 a 16. Es algo maravilloso. Este salmo es una verdadera lección sobre los atributos comparativos de Dios, que son la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Entonces, este salmo nos da la respuesta y con las palabras de David. Aplicación. Una respuesta cristiana a los atributos comparativos de Dios debe ser el de rendirse a su liderazgo, porque Él es sabio. Él puede protegernos y Él conoce la verdadera manera de vivirla con sí mismo. Entonces, ahí vienen varias preguntas a veces respecto a esto. Pero Dios Dios está en todos los lugares, pero Dios ciertamente no va a manifestar su presencia en lugares donde hay, por ejemplo, pecado, eh, donde realmente Dios no pueda manifestarse. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios también es santo. Vimos, en su naturaleza Dios es santo. Entonces, pero su presencia está, pero no manifiesta, ¿cierto? Entonces, obviamente, la omnisciencia de Dios, Él sabe todo. Antes que la palabra venga a nuestra boca, Él sabe, ¿cierto? La omnipotencia significa que Él tiene todo, pero todo, absolutamente todo el poder. Y aunque lamentablemente algunos, algunos creyentes quieran comparar Satanás con Dios, entonces se equivale las fuerzas, la de Dios con la de Satanás, y no es así. Satanás, hay un detalle, Satanás no es omnisciente, Satanás no tiene esta característica, no es omnisciente, aunque sea muy astuto, pero no es omnisciente. Satanás no es omnipresente y Satanás no es omnipotente. Es decir, no hay cómo comparar Satanás con Dios. Es imposible. Dios, es el Todopoderoso. Es decir, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es imposible para entonces, según la palabra de Dios y este Salmo 139 nos muestra de manera muy clara cómo cómo son estos atributos comparativos de Dios. Vamos a la soberanía de Dios. Es otra cosa muy importante
que podríamos a analizar bien, ver bien. Dios es soberano, se habla que Dios es soberano, pero vamos al texto de Efesios capítulo 1, versículo 8, que dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Soberanía quiere decir Dios es el Rey supremo sobre todo. Aunque nosotros somos agentes morales libres, nosotros somos aún así subyugues a su voluntad y propósito supremo. Todo, perdón, no es toda, todo está sujeto a su juicio. Todo, absolutamente todo está sujeto a su juicio. Él es últimamente en control, o él está en control, aunque él siempre trabaja indirectamente por medio de todos. Puede, como dice un salmo, que aunque las aguas rujan, aunque los montes se caigan, Dios estará ahí, en medio de ella, y no se moverá. Dios es soberano. La gente a veces no razona, la gente no tiene idea de lo que es la soberanía de Dios. En el caso de los cristianos, o mejor, las personas salvas, los hijos e hijas de Dios, es una de las primeras cosas que la persona reconoce, reconoce la soberanía de Dios. La soberanía de Dios hace con que el hijo de Dios o la hija de Dios se humillen ante Él, se sometan a Él, porque Él es supremo, Rey supremo. Dios es Rey supremo sobre todo. Entonces, hay gente que no tiene idea de lo que es soberanía. Veamos como ilustración. Aún Satanás no puede oponerse al trabajo de Dios a menos que Dios así se lo permita. Antes que Satanás pudiera atacar a Job, él primero tuvo que obtener el permiso de Dios. Los capítulos 1 y 2 de Job nos hablan con claridad sobre esto. Aplicación. Muchos cristianos encuentran gran conforto en saber que Dios está en control de todas sus circunstancias. Para nosotros que conocemos a nuestro Señor, tenemos intimidad con su palabra, entendemos sus propósitos, ¿qué haremos nosotros? Nos someteremos a su soberanía, nos sometemos a su gobierno. Y esto nos trae un gran aliento, sabiendo que Él tiene el control de todas las circunstancias. Entonces, Dios es un Dios personal. No me deja tirado, no me deja solo. Él y su palabra nos dice que Él está con nosotros todos los días. Entonces, la soberanía de Dios es un tema muy importante que deberíamos de estudiar bastante. La providencia de Dios es otra enseñanza muy maravillosa acerca de Dios. Vamos a Esther 4:14. Esther 4:14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La historia de Esther es una historia muy preciosa, que en un tiempo de persecución, en un tiempo que se estaba conspirando un verdadero genocidio en contra de los judíos, ahí se levanta la reina Esther como el medio de Dios para librar al pueblo judío
de este genocidio. Entonces, es la providencia de Dios. La palabra providencia quiere decir prever y sugiere la idea del proveer para el futuro. Es muy interesante, ¿no? En la teología el término es usado como la actividad continua de Dios por la cual Él hace que todos los eventos funcionen de acuerdo con su propósito. ¡Wow! Cuando nosotros entendemos esto, que el Señor ya está proveyendo para el futuro, entonces es algo maravilloso. Por esto, las escrituras enseñan que Dios gobierna el universo físico. Es muy interesante que debemos de entender esto. Dios gobierna el universo físico. Ahí vemos en el Salmo 103, 19, la vida animal en Job 12:10, en las naciones de la tierra, esto encontramos en Job 12:23, y sobre los asuntos de las vidas individuales. Entonces vamos ahora, aprovechando el tiempo que tenemos, y vamos a analizar esta providencia de Dios primero en el universo físico. ¿Qué dice Salmo 103, 19? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, Dios gobierna en el universo físico. Veamos la vida animal. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Entonces, Dios tiene gobierno sobre todo. Veamos, las naciones de la tierra, Job 12:23. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Ahí está. Y ahora, en 1 Samuel 16:1, encontramos, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí volviendo un poco esta idea de que Él gobierna y Dios siempre tiene sus providencias, ¿ya? Entonces, porque Él gobierna sobre el universo físico, toda vida animal, las naciones y sobre los asuntos de las vidas individuales. Y en este caso de Samuel es muy interesante, 1 Samuel 16. Nosotros vemos que Samuel estaba preocupado por el problema de Saúl, pero Dios ya lo había desechado. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es decir, Dios y su soberanía, Dios y su omnisciencia, ya sabía quién era David. Entonces, no era para Samuel estar preocupado, es decir, Dios proveyendo en medio de la dificultad. En aquel entonces, Israel ahora sí necesitaba un rey, porque antes, un par de años antes, ellos habían desechado a Samuel como juez, pero el Señor le dijo, Samuel, ellos no te desecharon a ti, sino a mí. Y bien, se implantó ahora un reinado humano, pero Saúl fue un pésimo rey.
el primer rey fue uno de los peores, porque no era un hombre según el corazón de Dios. Pero el Señor, que había hecho el Señor, Dios ya tenía una persona según su corazón. Entonces, a esto llamamos providencia. Providencia no es solamente un libramento. Providencia es Dios también proveyendo, porque Él sabe lo que va a suceder más adelante. Ilustración. Aunque el libro de Esther nunca menciona el nombre de Dios, la historia es una de las más llenas ilustraciones de la providencia de Dios. En su uso de una joven mujer para proteger a su pueblo. Este libro es maravilloso. Es algo muy, muy interesante. Como leemos acá, no se menciona el nombre de Dios, pero vemos a Dios actuando de una manera maravillosa, librando a su pueblo. Mientras nosotros confrontamos situaciones en la vida, debemos recordar que ella viene directa o indirectamente de Dios. Nosotros debemos entonces de buscar el cumplir su voluntad en cada circunstancia. El caso de Esther y de tantos otros hombres y mujeres que Dios usó para librar a su pueblo, o librar a una ciudad, o librar a una familia, siempre fue algo dentro de la voluntad de Dios. Y para nosotros, si aplicamos la providencia de Dios en nuestras vidas, es muy claro, mientras nosotros confrontamos situaciones en la vida, pasamos por tantos problemas, dificultades, luchas, pruebas, tentaciones, persecuciones. ¿Qué debemos hacer? Debemos recordar que ella viene directa o indirectamente de Dios. ¿Qué debemos entonces hacer? Nosotros debemos entonces de buscar el cumplir su voluntad en cada circunstancia. Entonces, incluso en el caso de Job, dice que Job de ningún modo blasfemó en contra de Dios. Estaba pasando por pruebas durísimas. Pero él trató de hacer la voluntad de Dios en medio de aquella circunstancia tan aterradora, tan difícil. Entonces, en nuestro caso también. Libertad de Dios. Vamos a la subdoctrina número 22, la libertad de Dios. Isaías 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Vamos a la explicación. Dios es el único ser en el universo que posee independencia de la creación. Los únicos límites para la libertad de Dios están en su propio atributo y naturaleza. Él es ilimitado en su existencia, porque su existencia se relaciona con su naturaleza, en lugar de que en su voluntad Dios va a existir por siempre. Aquel que existe por la razón de su naturaleza, en lugar de por su voluntad, ya debe haber existido y debe continuar a existir por siempre. Esta es la explicación, hermanos. Dios es ilimitado. Y si Dios es ilimitado, si Dios tiene todo el poder, Él es ilimitado en su existencia. Dios no está, ahí viene, nosotros podríamos analizar bien algunas cosas y a veces corregir algunos errores
tanto teológicos como errores que cometemos en nuestra liturgia, eh, del tipo, a veces en un culto, eh, hay, hay cultos que tienen incluso animadores, verdaderos animadores, y comienza a decir, no, hermanos, usted tiene que provocar a Dios, usted tiene que traer la presencia de Dios. Hermano, hermanos, Dios, Él no está limitado. Independiente de que la gente sienta o no la presencia, allí estará el Señor. Me toca a mí, como hijo de Dios, darle el culto debido a su nombre. Si yo soy hijo, reconozco a su santidad, reconozco a su soberanía, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Señor, yo vine a adorarte. Ahora hay un detalle. Dios no está limitado al templo. Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar. Y no hay límite para que se adore a Dios o que se haga un culto. Jesús dijo, ¿dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está. Él tiene completa libertad. Él no está encasillado a nada y a nadie. Entonces, Él manifiesta su poder, Él manifiesta su naturaleza, Él manifiesta su presencia, porque Dios es completamente, tiene completa libertad. No hay límites para Dios. Cuando Dios reveló su nombre a Moisés en la zarza ardiendo, Él se llamó a sí mismo Yo Soy. Este nombre enfatiza la autoexistencia de Dios. El hecho de que Él ya ha siempre existido y siempre lo será. Es interesante cuando dice, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Es interesante, no dice, yo era el Dios de tus antepasados, yo soy. Es decir, Él siempre ha existido y siempre lo será. Entonces, y me gusta mucho, ayer estábamos estudiando hebreo, y incluso, obviamente, cuando uno entiende un poco más la lengua, se dará cuenta que la mayoría de los tiempos verbales en hebreo nunca van a estar en el pasado. Obviamente hay tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro, pero solamente por el contexto, porque la idea, y principalmente la Biblia, la idea es de cosas presentes. Dios dijo, yo soy presente. Yo no era o yo seré, yo soy. Es algo muy interesante. Entender esto es maravilloso. Es saber que tenemos a un Dios siempre presente, eterno. Siempre ha existido y siempre lo será. El que era, el que es y que ha de venir, según la palabra. Vamos a Éxodo 3, 13 a 15. Ahí está el texto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Además además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahí está. Este pasaje bíblico para mí es algo maravilloso. Es maravilloso saber que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios que creemos y servimos. Aplicación. Nada ni nadie o ninguna fuerza de afuera afectará la relación de Dios para con nosotros. Él va a tratar con nosotros de acuerdo a su naturaleza porque Él es libre de toda influencia exterior. Nada puede cambiar la naturaleza de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, mientras nosotros como seres humanos a veces decimos una cosa respecto a una persona, viene otra persona y nos dice, no, ¿sabe qué? Porque aquella persona no se lo merece y tal, y cambiamos nuestro trato. Dios no es así. Él nos trata de acuerdo a su naturaleza. Y la Biblia dice, es muy interesante que con el impío Dios se muestra, Dios no tiene acuerdo con el impío. A los santos se muestra santo. A los impíos, la Biblia simplemente dice que el camino del impío perecerá. Porque la Biblia dice, Dios conoce el camino del justo, pero el camino del impío perecerá. ¿Por qué? Es un trato de acuerdo con su naturaleza. Dios no puede habitar donde haya pecado. Dios no puede bendecir a una persona que no tenga su naturaleza. Y la Biblia llama a esa persona de enemigo. Pero el que nació de nuevo, Dios también lo tratará según su naturaleza. Dios está libre de toda influencia exterior. Vamos ahora a la voluntad de Dios. Avanzamos en otra enseñanza, la voluntad de Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy interesante este texto. Pablo hablando a los hermanos de Roma. Observen, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El verdadero sacrificio es un sacrificio vivo, no un sacrificio como un animal muerto. Sacrificio vivo. En Hebreos me habla de sacrificio de alabanza. Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, qué interesante, que es vuestro culto racional. Es decir, debemos saber a quién adoramos. Culto racional, el culto de la razón, aunque sea en espíritu. Dios es espíritu y se requiere que sus adoradores adoren en espíritu y en verdad, pero tiene que ver con la razón, saber a quién estamos adorando. Pero vamos a hablar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios perdón, la voluntad de Dios se refiere a su propósito para la vida del creyente. Esta implica su dirección en todas las decisiones de la vida.
La dedicación es un acto de rendirse o someterse a su voluntad para nuestras vidas, por las cuales nosotros nos volvemos un sacrificio vivo. La dependencia diaria en Dios resulta en nuestra transformación a la imagen de Cristo. Entonces, a veces la gente no sabe qué es un culto. Y por favor, no vengan a decirme que culto es 1 hora y media o 2 horas a la semana donde un grupo de personas se reúnen para cantar, para escuchar un mensaje, para reunirse. El culto es, según la palabra, presentarse a Dios. Según la palabra, Romanos 12:1, presentarse a Dios con su vida, con su cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable. Mejor dicho, esto es un culto racional. Esto sí es un culto. Entonces, esto también, el verdadero culto implica en tener la dirección de Dios para todas las decisiones de la vida. La dedicación es un acto de rendirse o someterse a su voluntad. Entonces, mucha gente va a una reunión, a un culto, canta, algunos que quieren bailar, que todo eso, no, porque estoy ofreciendo un culto a Dios, pero no se someten a su voluntad. La voluntad de Dios, ella es agradable, ella es santa, agradable y perfecta. La dependencia diaria. Yo tengo que depender de Dios a diario, no solamente a un día, una vez a la semana. Esto es constante. Y esta dependencia diaria en Dios resulta en nuestra transformación a la imagen de Cristo. Entonces, y el culto no es un culto de la emoción, es un culto racional. Saber a quién yo estoy sirviendo, a quién yo estoy adorando. Y esto demuestra también la transformación a la imagen de Cristo. Cristo está siendo formado en nosotros. Ilustración. Cuando nosotros buscamos el discernir la voluntad de Dios, debemos de también comprometernos a hacer la voluntad de Dios como está revelada en la palabra de Dios. Veamos entonces Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Wow! Es increíble. Entonces, Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, esta persona sabrá, conocerá si la doctrina es de Dios, es decir, la enseñanza es de Dios, o si en el caso Jesús estaba hablando por su propia cuenta. Esto es maravilloso. Vamos a aplicar esto. El creyente debe evaluar cada decisión sobre la base de principios bíblicos, sabiendo que la obediencia trae la bendición de Dios. Es como una ecuación. A veces vemos a creyentes que no prosperan, y no estamos hablando de prosperidad material, estamos hablando de cosas espirituales también. Personas que no crecen jamás, personas que no
no progriden, personas que no avanzan. ¿Por qué? Tenemos que entender, debemos evaluar cada decisión que tomamos sobre la base de principios bíblicos. Y una de las principales es la obediencia. Entonces, muchas personas no prueban justamente lo que acabamos de leer en Romanos, lo que hemos leído en Romanos 12:1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. ¿Y por qué? Porque no obedecen, no obedecen. El desobediente no tendrá bendición en su vida. Entonces queda ahí una lección para una lección para nosotros. Vamos a otra cosa, número 24, la ley de Dios. Salmo 37, versículo 31. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley de Dios es la extensión de la expresión y naturaleza de Dios y de la voluntad de Dios en su creación. La ley de Dios está expresada en diferentes formas relacionado a diferentes áreas de su creación. Entonces, tenemos la ley física de Dios. Dios estableció, esto incluye las leyes de la naturaleza que gobiernan la continua existencia física de este mundo. Vamos a ver entonces acá en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¡Wow! Esto desde la creación existe, se manifiesta. Sementera, es decir, se planta, se cosecha, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Son cosas inmutables, no cesarán. En Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces ahí está. La ley moral, también llamada la perfecta ley de la libertad. Vamos a ver Santiago después, Santiago 1:25, gobierna los productos inmateriales de la vida. Es muy interesante. Vamos a ver después 2 de Timoteo 3:17. Vamos a ver Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta luz, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda boa obra. Observen que esta ley moral, ella gobierna las cosas inmateriales de la vida, es decir, la parte espiritual, la parte emocional, porque la Biblia dice que el que hace estas cosas, el que observa lo que Dios ordena, dice, este será bienaventurado en lo que hace. La ley social de Dios, entonces tenemos la ley moral. Ahora veamos, la ley social de Dios afecta relaciones interpersonales y puede ser sumarizada por la ley real. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Jesús dijo que el sumario, el resumen de la ley, ¿cuál es? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y aquí Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley espiritual trata con la relación de un hombre con Dios. Esta se sumariza en el primer y gran mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ilustración. El propósito de la ley es el de revelar la soberanía de Dios. Hablamos de soberanía, que Dios gobierna. Entonces, si hay gobierno, si hay ley, esta ley tiene de manifestarse en la vida de aquellos que dicen que aman a Dios, que se someten a Dios, que se someten a su gobierno y a su soberanía. Así como en un país. Todo país tiene sus leyes. Hay países que incluso, como Israel, Inglaterra, que no tienen constitución, pero hay las llamadas leyes básicas. Y la gente sigue y vemos ahí los resultados. Países prósperos. Entonces, cuando la ley se cumple, cuando se obedece a la ley, es decir, lo que ha sido establecido, y Dios en el caso estableció leyes con propósito. Y si vemos aquí rápidamente cuáles son las leyes, ¿cierto? Nosotros tenemos la ley moral, ¿cierto? Vimos la ley moral, la ley, la ley real, la ley social, vimos acá, la ley real. Entonces, cuando nosotros cumplimos con esto que Dios ha establecido, nosotros todo nos irá bien. El propósito de la ley es el de revelar la soberanía de Dios. Éxodo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, Dios también con esto está alertando a su gente. Él estaba, antes de entregar la ley, está diciendo, yo les saqué de la esclavitud. Yo les traje, yo los saco del reino de las tinieblas, los estoy transportando al reino de luz. En el Nuevo Testamento nos dice que el Señor también nos transportó de las tinieblas a su luz admirable. Otra cosa también, el de poner una limitación sobre el pecador. Vamos al Salmo 68, 7 y 8. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Entonces, la Biblia nos muestra ahí mismo en Éxodo que cuando el Señor entrega la ley, el lugar fue cubierto de nube, a la tierra tembló, apareció humo, fue como un volcán, era como un volcán, pero no era volcán, pero allí estaba la presencia del Señor. La tierra tembló. Es interesante, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinai
aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Con eso también, con la entrega de la ley, no estoy hablando solamente de los 10 mandamientos, sino de todos los preceptos, de todos los estatutos, de todas las órdenes que el Señor da. También vemos el demostrar la grandeza y la realidad del pecado. Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, volviendo acá, la ley nos es dada para mostrar la grandeza y la realidad del pecado. También el de guiar el pecador a Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley no cambió con el Evangelio. Increíble. Cuando los judaizantes en Galacia buscaban el enseñar sus opiniones erróneas de la ley, ellos fallaron en darse cuenta de que la ley nunca había podido salvar a nadie. Y es una verdad. Aplicación. Como cristianos debemos estar comprometidos a vivir decentemente y en orden. La ley nos ha sido entregada. Vivimos bajo leyes que Dios nos dio, aunque vivamos bajo la gracia, pero la misma Biblia me dice que no debo sacar provecho de la gracia para dar ocasión a la carne, al desenfreno. Entonces, si yo cumplo con estas leyes que el Señor nos dio, yo seré bienaventurado. Vamos a hablar también un poco, yo creo que voy a dejar esto para la próxima clase, sobre los nombres de Dios. Voy a dejar para la próxima clase. Y voy aquí a dejar de compartir. Dejaré esto para la próxima clase, que va a ser el día lunes. Dejo de compartir en este momento. Y esto, ahora sí. Ahora sí. Entonces, nosotros vemos aquí que hay cosas muy interesantes. Son muy sencillas, están resumidas en el texto, se puede ver con más énfasis algunas cosas, pero me llama mucho la atención esta parte de la ley. Que nosotros vivimos bajo la ley, es impresionante. Pero ¿qué ley? ¿Qué ley? La ley del amor. Pero es una ley bastante compleja. Al mismo tiempo que esta ley se resume en dos cosas: amar a Dios y semejantemente amar al prójimo como a sí mismo. Y Jesús dijo: en esto está toda la ley. El judaísmo, él tiene 613 mandamientos. Son 613. Pero Jesús dijo: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y del mismo modo, amar al prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de toda la ley. Y también Jesús agrega diciendo: toda la ley y los profetas. Es increíble. Es como resumir todas las escrituras
en esta ley, amar a Dios y al prójimo. Es realmente una cosa bastante, bastante compleja. Muy bien, vamos a ver si tenemos preguntas para, para después nosotros dar, finalizar esta clase. Vamos a ver si el pastor, hoy día tenemos solamente al pastor, vamos a ver si él tiene sus preguntas. Sí, la soberanía de Dios, cuando hablamos de la soberanía de Dios, el punto 20, eh, no sé si está bien como la tratamos esta soberanía o no, porque a veces pareciera que cuando, por ejemplo, a mí me pasa, cuando hablamos de la soberanía de Dios, o yo hablo de la soberanía de Dios, a veces me suena como un premio de consuelo. ¿Ah? No sé si estará bien decirlo. Por Ya. ejemplo, voy a poner el ejemplo eh, más cercano de mi esposa. Nosotros Mm, estamos en oración, en fe, esperando una buena respuesta acerca de su problema, de su enfermedad de mi esposa. ¿Ya? Pero cuando fuimos a buscar el resultado, no era lo que lo esperábamos y no era la respuesta que nosotros creíamos que íbamos a recibir. Pero decimos, bueno, Dios es soberano. Entonces a veces me suena como premio de consuelo, ¿ya? Cuando lo digo, no sé si estará mal cómo se trata o cómo se dice, ¿ah? O falta de fe, cómo la pronuncio. mm. Porque de verdad, a veces decimos, no salió esto bien, pero Dios soberano, eres dueño de hacer como quiera. No sé si la aplicación es así. La soberanía de Dios es algo muy amplio. Eh, ¿Qué es soberanía? Que es gobierno total, el total control de cada cosa. Desde un, no sé, un meteorito que viaja millones y millones y millones, o 1000, 2000 o más millones de kilómetros, y viene con una velocidad impresionante y entra en la atmósfera de la Tierra, se quema y no nos destruye. Un ejemplo, es decir, control que Dios tiene. Porque si Dios permite, sería una tragedia. Claro, Como claro. que hay cosas, nuestra vida. El apóstol Pablo, él resumen de una forma muy interesante cuando dice, viviendo o muriendo, del Señor somos. Sí, sí. Los primeros cristianos, los primeros discípulos, los primeros creyentes que servían a Dios, se daban para el Señor. ¿Cómo morían? ¿Y cómo esto? Todavía allí actuaba la soberanía de Dios. Porque a través del testimonio de aquellos hermanos, otros se convirtieron. Pero, Entonces, es una cosa impresionante. sí, Es una cosa impresionante. claro. Pero yo creo que está mal, como yo creo decirla que es como un, no sé, cuando me entendió le dije yo, es como un premio consuelo. ¿Ah? Yo veo mucho más, es como, por ejemplo, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor que yo no merezco. ¿Y Claro, qué claro. sería la misericordia? ¿Qué sería la misericordia? Es Dios me dando lo que yo merezco. Porque la, el profeta dijo que la misericordia de Dios es la causa de que nosotros no seamos consumidos.
claro, claro. Entonces ahí estamos. Ahora, ¿qué es preferible? Ahí viene la pregunta, ¿qué es preferible? ¿Vivir bajo la gracia o la misericordia? Yo prefiero, de verdad, vivir bajo la gracia. Porque muchas veces la misericordia es, es como si un hombre que está ahí en el pasillo de la muerte, esperando la ejecución de su condena a la muerte. Ya Claro, se perdió toda la esperanza y de última hora, el gobernador de aquel estado lo perdona. Esto es misericordia. Y la persona no muere, pero tampoco va a quedar suelta, va a quedar de por vida presa, pero no va a morir en la silla eléctrica o en la cámara de gas. Entonces, yo comparo esto con la gracia y la misericordia. Y en esto también está la soberanía de Dios. Él es ya, soberano. Independiente de lo que me ocurra, Él es soberano. soberano, correcto, correcto. Cuando hablamos en el punto 21, ya, de la providencia de Dios, Ya, me llamó la atención a mí Job 12:10. Job 12:10, lo tengo aquí yo, ya, dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Aquí, en este pasaje, yo veo que hay dos diferencias. No sé si estará bien. ya. ¿Por qué? Porque yo me pregunté, dije, ojo, dije yo, los animales se supone que no tienen alma, ¿ah? Pero a la vez, yo lo estoy dando como la respuesta a este tema, no sé si como lo analicé yo está bien, ¿ya? A la vez dije, no, aquí hay dos cosas diferentes, dije yo. En su mano está el alma de todo viviente, ¿ya? Se supone que el alma es la sangre, ¿ya? Porque si no, diríamos que un perro tiene un alma. Pero dice el hálito de todo el Ujú. género humano. Ahí estamos hablando del espíritu, Vida, vida, vida. principalmente vida. Es que al final, si hablamos de alma, la Ajá, sangre también es vida, porque dijo el ajá, Señor no comerá sangre porque la sangre es vida. ajá. Porque lo que pasa es que, en otras palabras, Dios, como creador, Dios tiene todas las vidas en sus manos. Los animales, me gusta mucho la palabra en hebreo para animales, se llama ser viviente. Ah, Se llama ser viviente. Es muy interesante. sabe que No es yo, la palabra animal, se llama ser viviente. sabe que a mí me llamó la atención porque hace, no me acuerdo quién fue, sé que fue un pastor, ¿ya? Pero no me acuerdo quién fue, pero no es un pastor ¿Ya? no, de otro país, ¿ya? Y él dijo que matar un animal no era pecado, porque no tenía alma. Mm. Si usted mata un animal y si ese animal tuviera alma, es pecado. No sé si me entendió lo que dije. Ah, sí, sí. Porque, Entonces porque no sé si, los animales, ellos no están dotados de la naturaleza del hombre. claro, Los claro, animales, ellos incluso fueron creados, Dios fue ordenando y fueron surgiendo. sí, Mientras que el ser humano, Dios lo formó. Ahí está la sí, diferencia. Dios formó, ¿cierto? Le dio forma, la forma que tenemos, y le sopló el aliento. Entonces, Dios mismo dio la vida al ser humano. A diferencia de los animales, a diferencia de los animales que fueron creados, uno aquí, otro allí, elefantes, leones,
tigres, leopardos, monos, perros, gatos, cada uno según su especie, según la palabra. Entonces, a diferencia del hombre que fue formado y Dios le sopló en sus narices su aliento, su Ahí espíritu, donde, el ahí, espíritu. Dios le compartió sí, vida hay directamente. que, es ahí donde yo veo la diferencia en Job 12:10, porque habla del hálito a todo género humano, A todo género humano. pero dice en su mano está el alma de todo viviente. Entonces, ahí es donde me llamó la atención porque en la explicación que usted daba de la providencia de Dios, toma como ejemplo a Job 10 para, para incluir a los animales. Ujú. Pero vuelvo a insistir, yo veo en el 12:10 que hace dos diferencias, del hálito Sí, y de toda alma en realidad. claro, 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 porque si no estaríamos todos en un mismo saco, No, por supuesto, por supuesto, por ¿cierto? supuesto, por Entonces supuesto. ahí hay una diferencia, hay una Sí, sí, diferencia. sí. Lo Pero, otro, mm, dígame, no, no, sigue. lo otro, en el punto 24, que es el último, la ley de Dios, ¿ya? Me pareció excelente porque cuando normalmente se habla de la ley de Dios, normalmente se entiende que de los 10 mandamientos. No, Pero aquí me habla de diferentes leyes. O sea, es una ley. Yo sé que es una ley, pero dentro de ella está lo que usted nos explicaba. ¿Ah? La ley, ¿a dónde la anoté? ¿Dónde fue que la anoté? Va, la había anotado por ahí, yo no sé dónde fue. Ah, la ley, que me faltó una, parece. La ley moral, la ley real, mm, dijo usted. ¿Qué es la sí. ley real? Entonces, aquí rápidamente voy a buscar Porque era acá. la ley moral, la ley real y la ley social. Sí, un momentico, voy aquí, voy a No buscar sé si me aquí faltó alguna. la ley. Vamos a la ley. Voy a salir de la soberanía, la providencia, la libertad, un momentito, la voluntad, ¿Está la ley. voluntad de Dios? Aquí, aquí está. A ver, la ley moral, que es la ¿Sí? llamada la perfecta ley de la libertad, Claro. la ley social que afecta las Entonces, relaciones ¿sí? interpersonales. Ah, sí, esta es la ley también y puede ser sumarizada por la ley real. Aquí está, aquí está. ¿Esa ley real de qué hablaba? Santiago 2.8. Ahí, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Ah, ya, bien hacéis. Ahí ya, está, ya, ahí está. ya, ya, ya. Esta es la ley real. Sí, eso era lo que yo quería preguntar. Perfecto, perfecto. Entonces, bien, pastor, eh, voy a, ya voy a, aquí a cortar la grabación. ¿Ya?